Bien, también está con nosotros Juan Cobos. Hola, buenas noches, Juan, Buenas que noches, también es un roseliniano de la primera hora. Muy de primera hora, porque además ya una vez en este programa ya he explicado que yo, como todo el mundo, empecé a ver cine americano, pero realmente yo nací al cine para mal de los lectores y para muchas otras males, incluso los propios, con el neorrealismo. Es decir, no con Rossellini, porque por una extraña coincidencia, que no es tan extraña, ni Roma Città Aperta, ni Paisà, ni Germania en Nocero tuvieron jamás un estreno en España. La primera película que se estrena en España de Rossellini es Stromboli, a través de RKO y del cine americano, de la versión americana. Por tanto, le debo mucho, pero fue a posteriori. Yo descubro primero a De Sica, a Zampa y una serie de gentes. Pero me impresiona tanto, y me parece que eso podía ser un camino futuro para mí, que aprovecho una oportunidad que tengo de ir a Italia, a una cosa de una agencia de prensa que después, después heredo por una circunstancia política la corresponsalía de Ya, y me dedico a buscar desesperadamente las películas italianas para hacer un libro sobre el neorrealismo. Entonces, en Italia, bueno, pues Antonio, que ha estado mucho allí, sabe también que las películas en los cines de barrio se ponían un solo día, con lo cual buscar películas antiguas que se daban un solo día y en sitios distantes a más no poder era complicado, y así me fui, y eso lo combinaba con entrevistar largamente a cada uno de los grandes, a todos. Yo he conocido a todos ¿por qué pasa soy un vejestorio? Porque realmente es que nací con esto. Dice Bertolucci, yo conocí a Bertolucci con 20 años, que me presentó Oriana Fallaci en Venecia con su primera película. Y he visto pues a Visconti, he visto no solamente el cine, sino que a mí me gustaba mucho, la defendí mucho, no sé si hoy me gustaría tanto, La Terra Trema, y he visto las dos versiones que también en esta película hay, que hay la versión en siciliano y la versión en italiano. Y en esta película, en cierto momento, los personajes en el original hablan con palabras sicilianas. Pero con Rossellini hay tres momentos claves que son muy característicos. Primero, yo asistí a una proyección en un cine de barrio cercano a donde suceden los hechos de Roma Ciudad Abierta, con todo el público popular, a más no poder, la sala a tope, que entonces dejaba a la gente ponerse de pie y todo, vibrar como nunca he visto a ningún público del mundo ver una película, algo apasionante. El segundo encuentro con Rossellini fue en una proyección de Il Miracolo, que tampoco se puso nunca en España, donde en un pequeño cine, con todo el público, era un pequeño cine, pero todo el público se puso en pie, una proyección única en homenaje a Rossellini, y acudieron la mujer de entonces de Rossellini, que era Sonali Dasgupta, Anna Magnani y Rossellini. Bueno, te puedes imaginar, se caía aquello. Y el tercero, y más personal, fue que un día, rodando yo en el Cairo para una documental que era de Repesa, que luego es Repsol y tal, estaba yo en el ¿cómo se llama?, el Nilo Hilton, y veo a un señor que está también comiendo como yo espaguetis, pero en una mesa solo. Entonces yo me despido del equipo, que iban esa noche a ver una cosa de fuegos artificiales, no sé cuántas cosas, que a mí no me interesaban nada de folclore, me quedo, vuelvo al hotel, y en vez de acostarme me voy, busco otra vez a Rossellini y hablamos largo y tendido. Y entonces me confesó algo que después le dijo muchas veces a Truffaut, el desengaño que sufrió a consecuencia de su enamoramiento con Ingrid Bergman, del que luego hablaremos. Claro, y esa es la película que vamos a ver ahora, que es ni más ni menos que Stromboli. Con esa imagen emblemática en la mirada de esas gaviotas revoloteando por el volcán de Stromboli, una de las imágenes de libertad más grande que ha hecho el cine. Digamos que en el año 49, fecha en que a lo largo de 100 y pico días, porque hay otra cosa que hay que decir, que la película esta tuvo un rodaje de casi 4 meses en la isla de Stromboli, en unas condiciones tremendas, no había agua corriente, no había baños, fue un rodaje durísimo, solo toda la parte de lo que acabamos de ver, del final del volcán, fue terrible, con gente que caía desfallecida. Era muy difícil haber hecho esta película, y tiene un mérito enorme tal y como se hizo. Bueno, pues en ese año 49, digamos que murió en Madrid Joaquín Turina, el gran músico español sevillano, también un expresidente de la República, Alcalá Zamora, muere en Buenos Aires, y un médico y escritor sueco como fue Axel Munthe muere en Estocolmo, y había dejado tras de sí una obra de las más famosas del siglo XX, como fue la historia de San Michele. Fue el año en que Joe Louis se retira de ser campeón del mundo, después de haber estado 25 veces, haber peleado por el título y no haber perdido un solo combate, aunque luego en su regreso perdería. Es el año que se funda la OTAN,
Es el año también en que Rodgers y Hammerstein, una pareja de autores de Broadway, obtienen un éxito increíble con una obra que se llama South Pacific y que luego se hará en Hollywood. Es el año a nivel español de una película, La mies es mucha, que fue el Premio Nacional de Cinematografía. Y en fin, el año también de la catástrofe del equipo de fútbol Torino, que en la colina de Superga tiene un accidente mortal y no queda ningún solo futbolista. Los aficionados al fútbol todavía recordarán a Machola y a Basigalupo, etc. Y fundamentalmente es el año en que se casa también Hilda, es decir, Rita Hayworth con Ali Khan, también Tyrone Power con Linda Christian, pero estas, y lo digo porque estas bodas, que fueron muy famosas, quedaron eclipsados porque el gran acontecimiento sentimental de la época fue precisamente la unión entre Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Y si os parece, vamos a pasar a hablar del paisaje, tanto físico como moral, que nos muestra Rossellini en Stromboli. Empiezas tú mismo, Eduardo. Pues yo creo que has puesto el dedo en la llaga, para mí, una de las claves de Stromboli, ¿no? Que es la presencia del paisaje. Incluso desde el punto de vista visual, en la forma en que planifica la película Rossellini, hay un movimiento de cámara casi constante de estructuración de las secuencias, que es las panorámicas, lentas panorámicas que van generalmente de izquierda a derecha de la pantalla, a veces también de derecha a izquierda, que acaban uniendo las secuencias. Y esas panorámicas en muchas ocasiones comienzan con un plano general en el que prácticamente los protagonistas, Karin y Antonio, Ingrid Bergman y su marido en la película, aparecen perdidos en el paisaje cerca del mar o con el fondo rocoso de las montañas y de las colinas que llevan hasta el volcán. Va pasando la cámara en panorámica muy lentamente sobre el pueblo prácticamente casi mineralizado, dormido, durante el día, y acaban otra vez en los personajes. Pero hay una muy hermosa panorámica al comienzo de la película en la que se ve a ellos en un plano muy general cerca del mar, tras los primeros momentos de desolación de la llegada a la isla por parte de Karin e incluso de su marido, del brutote de su marido, que encuentra todo destruido. La gente se va constantemente de la isla hacia América en busca de nuevos horizontes. Entonces, con ese plano muy general, muy alta la cámara, hay una panorámica, en este caso de derecha a izquierda. Seguimos a los personajes, pero en un momento determinado Rossellini abandona a Karin y a Antonio y lentamente la cámara se va hacia el volcán, que es de alguna forma el dios pagano presente de la naturaleza en la película, porque es una película en la que se mezcla mucho, desde conceptos muy modernos en aquellos momentos, como podía ser el tema de la incomunicación, con un fondo existencialista que luego estará en toda la filmografía de Antonioni, con un tema evidentemente religioso, porque el hecho religioso, guste o no, le preocupaba, es evidente que le preocupaba, por lo menos como hecho cultural o humano a Rossellini en esos momentos. La película anterior, si no recuerdo mal, era Francesco Giuliani di Dio, en la que se produce la cesura con respecto al neorrealismo más próximo, por decirlo algo, más militante, que fueron esas tres maravillosas películas que ha citado Antonio Jiménez Rico cuando hacía la presentación de la película, ¿no? Y luego sencillamente está el elemento humano, que va a ser muy importante en Viaggio, ¿no? Pero esa mezcla de cristianismo, por decirlo así, de problemas de la época, porque ya hablaremos, están ahí casi todos los problemas de la quiebra moral de Europa en ese momento concreto y determinado, que luego dedicará dos películas maravillosas como son Germania Anno 0, Europa 51, bueno, y añado también Viaggio in Italia, que siempre creo que se titulaba aquí, pues está presente, pero está también presente una presencia panteísta de la naturaleza. Todo lo que existe en esa zona del Mediterráneo desde hace muchos siglos, está Homero, está Ulises y está, por ejemplo, Virgilio y la Eneida, que se desarrolla en esos lugares. Todo eso es el trasfondo de la película y todo eso lo resuelve muy poéticamente con su puesta en escena Roberto Rossellini. Con esas panorámicas he puesto un ejemplo, pero seguro que si los espectadores rebuscan, si han grabado la película, encontrarán que esa simbiosis se produce con mucha frecuencia, y no digamos en la secuencia final de la que habrá que hablar. Ahora que has citado tú lo de la parte mineral que puede haber en esta película, incluso cósmica, porque el final es un poco cósmico. Antonio, ¿tú no crees que también puede verse ahora la lectura de Stromboli como un documental sobre la libertad? Es decir, esto empieza con una señora que decide casarse sin amor para salir y estar en libertad, y vuelve a caer encarcelada hasta al final, no ya en la isla, incluso físicamente le tapan la puerta y se la clavetean. Es decir, que hay un documento sobre la libertad a lo mejor mucho más potente y vigoroso que en Roma Chitaperta. Yo estoy convencido que esta película, si hay que decir de qué trata esta película, trata de la libertad. En mi opinión, lo que reflexiona Rossellini a través del itinerario personal de Karin es la búsqueda de la libertad.
Y además eso está expresado de una forma evidente, es decir, esta mujer empieza encarcelada en una especie de campo de refugiados, sí. Luego llega a una isla que es otra forma de cárcel. Hay unos planos evidentes en que se ve que para ella esa isla es como un laberinto, que quiere salir y no puede salir, incluso en su casa está encarcelada. Yo creo que lo que está buscando constantemente Karin realmente es la libertad. Lo que pasa es que la libertad en un sentido absolutamente trascendente. No solamente quiere huir de esa isla, huir de esa casa, huir de esa cárcel. Karin lo que quiere es huir de sí misma. En cierto modo quiere encontrarse a sí misma porque ella no ha encontrado todavía un sentido a su vida. Y ahí es donde está la parte un poco, digamos, trascendente o religiosa de Roberto Rossellini. Me estaba acordando ahora que hace muchos años vi un documental que hicieron, no sé qué italianos, unos cineastas jóvenes italianos sobre Rossellini, que recuerdo que arrancaba con una frase absolutamente contundente. Empezaba el documental, estaba la pantalla en negro y se oía una voz que decía, sin lugar a ninguna duda, quien no ha visto Germania Anno Zero no sabe lo que es el cine. Bueno, pues yo sí que creo que ocurre eso un poco, que Rossellini realmente es el cine. Luego el cine ha evolucionado por otros caminos, por otras cosas, pero cuando uno ve Stromboli, cuando uno ve Europa 51, cuando uno ve Biagio en Italia, que realmente es la cumbre de su trabajo y de su creación, uno se da cuenta que ahí está, en cierto modo, todo lo que de más noble, de más auténtico y de más profundo y hondo tiene el cine. Lo demás puede ser circo, juegos malabares, espectáculos de feria, pero realmente la hondura de la reflexión de Rossellini con sus películas traspasan el tiempo, y yo diría que son mucho más modernas hoy que en su momento. Sí, por eso